se ha generado una gran controversia en la República Dominicana al reiniciarse la discusión del Código Penal. En esta ocasión fue aprobado ya en la Cámara de Senadores y está discutiéndose actualmente en la Cámara de Diputados. Muchos entienden que deben mantenerse e incluirse las 3 causales, otros que hay aspectos respecto a la discriminación que deben mejorarse y así también aspectos vinculados a la convivencia familiar. Este y otros temas más de importancia estaremos debatiendo hoy en esta cátedra jurídica. El Código Penal hay que entender que es un código de origen francés, un código que fue aprobado en 1810, que comenzó a ser aplicado en la República Dominicana con la intervención, con la invasión haitiana en el año 1822 y se mantuvo aplicándose mientras esta invasión haitiana se mantuvo en la República Dominicana hasta 1844. De facto, se mantuvo este código durante varios años hasta que mediante un decreto ley, el decreto ley número 2274 de agosto de 1884, se implementó ya de manera oficial en la República Dominicana ese código francés en la República Dominicana. Ha tenido ligeras modificaciones, ha habido leyes especiales, ampliaciones, pero en sentido general es ese código francés de 1810 que sigue vigente en la República Dominicana. Desde hace más de 20 años se inició la discusión, el intento por transformar, por modificar, por reformar, por actualizar este código penal y no ha sido posible. Ha sido aprobado en una cámara, luego rechazado en la otra, ha habido incluso aprobación en ambas cámaras y vetado por el Poder Ejecutivo e inclusive ha sido objeto de aprobación en ambas, luego ha entrado en vigencia y declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Luego de esa declaratoria de inconstitucionalidad han sido muchas las ocasiones en las que se ha iniciado la discusión y ha perimido en una u otra cámara. En este momento, ya casi al finalizar la legislatura, se aprobó en el Senado de la República y se está discutiendo actualmente en la Cámara de Diputados. Gran controversia ha generado esta discusión en la República Dominicana y reitero, hablaremos de este y otros temas más de derecho penal en la cátedra jurídica de hoy. Para hablar de este controversial tema y de derecho penal tenemos a uno de los mejores, el doctor Miguel Valerio, quien es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra cum laude, con honores, como licenciado en Derecho, es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, una de las más prestigiosas de España, situada en la ciudad de Barcelona. Por igual es egresado de Derecho Administrativo de la Universidad Colombiana de Externado y es catedrático en varias universidades, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en APEP, en la Escuela del Ministerio Público y diserta con frecuencia sobre temas de su especialidad: Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Económico, Victimología y los métodos de presentar adecuadas acusaciones. Tendremos un banquete, tendremos un espectacular expositor, un espectacular invitado en el día de hoy que tratará todos estos aspectos que están siendo discutidos actualmente en la Cámara de Diputados y que son de interés para todos y todas las dominicanos y dominicanas. Como anunciamos, vamos a hablar de derecho penal y, claro está, de esta controversia que se ha generado en la República Dominicana a raíz de la reintroducción de la discusión del anteproyecto de modificación del Código Penal de la República Dominicana. También, como les anunciamos, contamos con uno de los más connotados especialistas en Derecho Penal, doctor por la Universidad Pompeu Fabra, también magíster en Derecho Administrativo por la Universidad de Externado Colombia, graduado con honores de licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el doctor Miguel Valerio. Para mí es un honor tenerte aquí en este programa. Muchas gracias por la invitación. Me siento como en casa porque, como te decía fuera de cámara, hacíamos un programa que se llamaba La Gaceta de la Z y la realidad es de que me agrada de que se haya continuado ahora con una nueva versión, la cátedra jurídica. Así es, bueno, no te sientes como en casa, estás en casa. Muchas gracias. Y siente este espacio como tuyo, que sea esta una de las tantas intervenciones que se tendrás en este espacio con temas tan interesantes. Miguel, se está discutiendo el Código Penal, pero yo quiero primero que me hables, para que expliquemos al público, de qué se trata el derecho penal, qué es el derecho penal y cuál es su objeto de estudio. Mira, en primer lugar,
dado que sé que tiene una gran radio oyente y ahora youtuber oyente, Ay, claro. Redes sociales, ahora es grande, para que la gente me entienda en sus hogares, el derecho penal como tal regula a aquellas personas que cometen delitos, es decir, que infringen la ley y que su sanción es la pena de prisión o de multa, que es la sanción más grave que tiene el ordenamiento jurídico en cualquier país del mundo, porque puede ir privado de libertad y evidentemente eso conlleva que ante ese leviatán tan grande, ante ese poder tan omnímodo que tiene el Estado, haya muchas garantías en este derecho y es un derecho altamente constitucionalizado. Miguel, hay una serie de principios que son los que de alguna manera orientan la interpretación del juez al momento de analizar un caso determinado. Uno de esos principios esenciales del derecho penal es el principio de legalidad. Si pudiéramos explicarlo de manera que el público no se entienda, ¿a qué se refiere cuando se habla de principio de legalidad en materia penal? Mira, el principio de legalidad yo lo he definido como el escudo del ciudadano y del penalista. El principio de legalidad es que cualquier conducta que el Estado entienda que tiene que estar prohibido tiene que estar en el marco de una ley. Esa ley tiene una característica especial, que es una ley orgánica, porque evidentemente se están prohibiendo conductas y se están limitando derechos fundamentales. Y explicar que esa ley orgánica para su aprobación requiere de una mayoría reforzada. Una votación especial, una votación 3/4 partes. Entonces, en ese sentido, evidentemente de que el principio de legalidad, que hay una máxima jurídica y latina de nula crimen sin ley previa, no hay crimen sin ley previa, nula faena sin ley previa, no hay una sanción sin una ley previa, lo que quiere decir de que lo que la ley no regula evidentemente está permitido. Es decir, exactamente, si hay una conducta aún reprochable en términos morales, en términos sociales, si no hay una ley orgánica por demás que diga que eso es sancionable y que es reprochable y que diga en qué consiste esa conducta y la sanción que tiene, entonces no es posible aplicar una pena. Porque el principio de legalidad en países que no son el common law como nosotros, que somos europeos continentales o de tradición romano-germánica, tiene varias características. El primero es que la ley tiene que ser escrita. Tiene que ser escrito, o sea, la ley no puede ser fruto de la costumbre, como bien tú dices, de las prácticas sociales. Segundo, que la ley tiene que ser estricta, es decir, de que la ley como tal tiene que tener expresamente qué conducta prohíbe y exactamente qué sanción impone ante esa prohibición. Y así sucesivamente hay una serie de garantías que ese principio de legalidad lo llevan a la praxis, y esa praxis está en lo que se llama la parte general del Código Penal. Pero ahí nos vamos a otros principios también que son importantes al momento de estudiar el derecho penal, que es el principio de interpretación estricta que se produce en materia penal y el principio también de favorabilidad o pro reo en este caso, que quisiera que nos lo explicara en ese contexto también del principio de legalidad. Que son de las cosas extrañas, yo sé que la invitación es para el Código Penal, de que el Código Penal actual de la República Dominicana no regula esta situación. El Código Procesal Penal hizo grandes avances, el Código Penal no lo tiene. En el principio de favorabilidad, que es el más importante de los principios que tú has narrado, es simplemente de que ante cualquier laguna en la interpretación de la ley, ante cualquier duda, se favorece a la persona que tiene conflicto con la ley penal y esa persona evidentemente debería quedar en libertad. Ese principio lo recoge el Código Procesal Penal, no de manera adecuada, porque en materia de derecho penal hay garantías procesales, que son garantías propias del debido proceso de ley, y garantías materiales, que son las que estamos hablando aquí, que son los del derecho penal material, que es poco estudiado, raramente, cuando debería ser muy estudiado, y es donde, como yo digo, todos los caminos conducen a la interpretación de lo que ocurrió, y lo que ocurrió, si estamos en el seno de un proceso penal, es un delito. Y esto, para aterrizarlo un poco, es si al momento de interpretar la ley hay una duda, debe entonces interpretarse favorable al imputado. A favor del imputado y evidentemente descargado. Yo he dicho que el buen abogado no es aquel que dice que es su cliente inocente, sino aquel que genera duda en la interpretación o en la visión que tiene el juez sobre el caso. No, y aquí exactamente hay que demostrar la culpabilidad fuera de toda duda razonable por lo estricto y las consecuencias tan radicales que se tienen de un proceso penal. No cualquier cosa, privarlo generalmente de su libertad o quitarle patrimonio a través de la multa. Pero aquí mismo también quisiera que explicáramos un poco
poco, enlazado con estos principios, en qué consiste el principio de retroactividad que está contenido en la Constitución, pero que se refuerza como un principio construido también y desarrollado por la doctrina en materia penal. Sí, la ley aplica para el porvenir. Evidentemente yo no puedo juzgar a una persona con una ley que me inventé hoy, sino que tiene que ser una ley que previa a la comisión del ilícito exista, salvo en materia penal una excepción que favorezca al imputado. Es decir, que si una sanción, imaginemos una que todo el mundo conoce, que es el asesinato, se condena con 30 años y el legislador entiende que ya no va a ser 30 años, que son 20 años, se le aplica por el principio de irretroactividad en beneficio a reo la ley nueva. Entonces lo miramos así. Hay una ley nueva que establece un nuevo tipo penal, que prohíbe una conducta específica. ¿Se le puede aplicar a alguien que tuvo esa conducta antes de la aprobación de esa ley? Totalmente no. A la inversa, el código o una ley especial sancionaba una conducta específica, pero resulta que viene otra ley en el futuro y la deroga. ¿Qué sucede con el que esté sufriendo condena? Evidentemente sale libre. Entonces, o igual, si está cumpliendo condena y la pena se reduce, también le beneficia. Perfecto. En ese mismo orden, quisiera que nos explicara el llamado principio de personalidad de la pena. ¿En qué consiste? ¿Qué es esto? Son de las grandes... Mira, por eso que estoy diciendo de que se han limitado, y cuando ya entremos en materia con el proyecto de Código Penal, a ver pocas figuras, pero por ejemplo... Aquí en la República Dominicana no hay el principio de culpabilidad, que es un principio, vuelvo y digo, de la garantía material. Y que están incluidos en el proyecto nuevo. Y que están ahí, que son varias, ese principio tiene varios subprincipios. Principio, responsabilidad por el hecho propio. Claro. A mí se me tiene que sancionar por lo que yo hago, no por lo que haga otro. No por lo que haga otro, no por lo que sea. Segundo. Y eso, que la gente entienda lo práctico y lo importante que es. Esta práctica de llevarse al tío, al papá, a la mamá, por los hechos de otros, interrogarlos y procesarlos sin ser culpables, sin tener nada que ver con el ilícito. Esto es parte de la aplicación de este principio. Nunca debió ser, pero ahora se está poniendo de manera expresa. Claro. Segundo, el principio de dolo o culpa, es decir, una gente para ser sancionada penalmente o actúa de manera dolosa o actúa de manera imprudente. Eso también tiene que ver mucho con ese principio de culpabilidad y de personalidad de la pena. Tercero, el principio de responsabilidad no por conducta de la personalidad, es decir, yo no puedo sancionar a una persona porque tenga un tatuaje, una melena, un arete, sino por el hecho que comete. No puedo irme a sancionar por la personalidad. Y así el principio de personalidad de la pena tiene varios subprincipios también que están en el proyecto de Código Penal, que están en la Constitución del 2010, pero que evidentemente no lo tenemos en una forma visible a diaria. En el marco del Código Penal no lo tiene. Es un código viejo. Es un código 1884. Claro. Entonces, en ese mismo marco, en la parte teórica, lo vemos, bueno, y está también en nuestra Constitución, en los tratados internacionales, en el Código Procesal Penal, la prohibición de la doble persecución, el non bis in idem. ¿En qué consiste esto? ¿Con qué se come esto? Dirá todo el público. No, el principio de doble persecución, que son de esos grandes principios que adornan la materia penal, evitan, en República Dominicana hay una excepción, en algunos países que no sea juzgado dos veces por el hecho de delito. Es decir, si yo juzgo a una persona porque se robó 100 pesos, no lo puedo juzgar por eso. Pero en la República Dominicana, el Código Procesal Penal dio una garantía mucho más amplia a la doble persecución. Si yo te persigo por esa situación, no te puedo volver a perseguir. Y con relación a la territorialidad de la ley penal, muchos dicen, bueno, yo cometí un crimen, un delito en parte del territorio haitiano. ¿Puede ser juzgado en la República Dominicana conforme al principio de territorialidad? Si tiene un efecto parcial en la República Dominicana, evidentemente que sí. Hay jurisprudencia incluso de la Suprema Corte de Justicia que trabaja delitos que se dan, porque la criminalidad es transnacional también. Claro. Se dan en diferentes países y cortan parcialmente en el territorio dominicano. La República Dominicana tiene competencia. También hay una competencia excepcional, ahora con todo este tratado de derechos humanos, que también hay una gran discusión en el proyecto de Código Penal sobre el traslado de poblaciones forzosas, que lo veremos en su momento. También establece de que si hay violación de los derechos humanos, hay una competencia como muy especial de la República Dominicana. Cuando hablamos de legalidad también debemos hablar de tipicidad. Pero ¿qué es la tipicidad? ¿Cómo explicamos este término a nuestros oyentes? Para que la gente me entienda, y volviendo otra vez a ese principio de legalidad, de ley estricta, la tipicidad es la descripción de la conducta prohibida en la ley penal. O sea, esa conducta de no matar, no robar, no estafar, tiene que ser de manera típica. De manera típica quiere decir que esa conducta tiene que decir en qué consiste robar, en qué consiste estafar. Para que se hagan una imagen en el imaginario colectivo, a los que no son abogados, a los que son abogados es mucho más fácil, el robo
que todo el mundo sabe lo que es materialmente, pero la conducta es la sustracción fraudulenta de la cosa del otro. Claro. Eso es el tipo. Y entonces, dentro del tipo penal, vemos ahí los elementos del tipo. Totalmente. ¿Qué es esto de los elementos del tipo? ¿En qué consiste? ¿Cómo se explica? Bueno, esto va a ser una visión nueva de los elementos constitutivos de la infracción, que es lo que tenemos ahora, el elemento moral, el elemento material. En la Escuela Nacional de la Judicatura, hace muchos años, estoy hablando ya más de 10 años, se hizo un primer manual de teoría del delito dominicana. Y evidentemente este Código Penal trae una parte dogmática mucho más amplia. En ese sentido, evidentemente, de que ese principio que se refería, se me fue la idea por estar hablando de la historia. El principio de legalidad, principio de tipicidad. El principio de tipicidad en los elementos del tipo, el tipo para su configuración tiene que tener evidentemente una conducta típica, un bien jurídico protegido, un objeto de protección y un sujeto activo en la infracción. Esa va a ser la nueva visión del derecho penal dominicano tan pronto se apruebe el proyecto de Código Penal. Que, déjame decirte algo, Conde, no es República Dominicana. O sea, nosotros no podemos estar alejados de lo que pasa ni regional ni internacionalmente. Es lo que ocurre en Argentina, en Colombia, en México, en Panamá, en Nicaragua, en Guatemala. Esa es la visión de cómo se ve el delito, no como lo estamos viendo nosotros. Y cuando los estudiantes se quedan así anonadados, que ven una sentencia y dice el juez, bueno, no puede hacer la subsunción de ese tipo en los hechos o los hechos en el tipo. ¿Qué es esto de la subsunción del tipo? No, la subsunción son de esos conceptos modernos que llegaron con el Código Procesal Penal, en lo que se llamaba la teoría del caso. En la parte fáctica de la teoría del caso, las conductas tenían que estar subsumidas en lo que se llamaba la parte jurídica, en el tipo que estamos imputando. Si estamos hablando de un homicidio, evidentemente, si el homicidio es voluntario, tiene que haber dolo. Si no hay dolo, porque fue un homicidio imprudente, no subsume en el homicidio doloso, subsumiría en el homicidio imprudente. Perfecto. Vamos a hablar de reforma al Código Penal, pero ¿qué es un Código Penal? Un Código Penal, mira, este proyecto de Código Penal no podemos decir todavía con Código Penal. No. Porque un Código Penal es, como su nombre lo dice en latín, viene de códice, es la compilación de toda la legislación penal que hay en el sistema. Es decir, lo que está en la ley de marca de propiedad intelectual tiene que ir al Código Penal. Lo que está en la ley de competencia y ilícitos penales tiene que ir al Código Penal. Lo que está en la ley de lavado activo tiene que ir al Código Penal. Lo que está en la ley de delito informático tiene que ir al Código Penal. Entonces, el código compila. Esto es un código penal porque va a tener los tipos básicos y tipos adicionales que vienen, pero evidentemente no haría lo que uno quisiera, que compila toda la legislación, pero lo he dicho, lo repito, este es el Código Penal posible. Si no se vota ahora, no vamos a tener Código Penal por 20 años. Antes de irnos al próximo segmento, ¿por qué es importante un Código Penal para un país? Bueno, primero, te quiero felicitar porque no todo el mundo se mete en la parte aburrida del delito, los principios, las reglas generales de interpretación, los elementos del tipo. Primero porque da seguridad jurídica. Primero por eso, o sea, el proyecto de Código Penal va a traer seguridad jurídica a la nación dominicana. Porque actualmente cuando se le imputa a una gente una conducta delictiva y se subsumen los hechos en el tipo, yo he dicho que se juzga con 5 delitos: falsedades, estafa, abuso de confianza, robo y homicidio. Esos son casi el 95% de los casos. Y realmente en todos los casos hay eso. No, lo que pasa es que luego se dice, bueno, entonces se me asemeja una estafa, pues se fue con estafa. Entonces se me asemeja un robo, bueno, pues se fue con el robo. Ah, mira, se murió una persona, pero mira, tal vez se murió por un tema de un componente biogenético o algo. No, como este homicidio, se fue por el homicidio. Y así sucesivamente, y eso no es correcto. Bueno, la siguiente pregunta la vamos a responder después de la pausa. Si es necesario o no, aunque ya has anticipado parte de la respuesta, si es necesaria o no la reforma a ese Código Penal, que es un código aprobado en Francia en 1810 e incorporado ya en 1886 a la República Dominicana de manera oficial, aunque durante la intervención se estuvo aplicando, la invasión haitiana de 1822 se estuvo aplicando en la República Dominicana. Señores, continuamos en breve con esta cátedra jurídica, manténgase en sintonía. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z. Estamos aquí con uno de los mejores especialistas y litigantes en materia penal, el doctor Miguel Valerio, por la confianza que tenemos en los tribunales, que nos encontramos desde hace muchos años. Él comenzó, lógico, mucho antes que yo, pero bueno, nos encontramos de vez en cuando, mucho antes. Nos encontramos en los tribunales. Bueno, tenemos esa confianza aquí y esta camaradería, pero es una eminencia. Bueno, lo está demostrando en esta disertación
observación que está haciendo en el día de hoy. Dejamos este tema en la pregunta de si efectivamente es necesaria esta reforma, tanto debate, tanta controversia, tantos sectores que se oponen, que no se ponen de acuerdo, para aprobar una pieza 20 años y un poquito más de discusión. ¿Es necesaria esta reforma? Mira, en primer lugar, vamos a empezar por la parte política de la reforma, porque al final de cuentas el Código Penal es el plan de política criminal de un Estado. Claro. No hay otro plan, porque ahí es que se dice que se va a perseguir o no. En ese sentido, yo he escuchado con mucho asombro que dicen, bueno, estos legisladores ya cesaron porque hubo una votación y su mandato cesó el día de la votación, cuando ya algunos no fueron elegidos. Eso es falso. Evidentemente que hay un mandato en la República Dominicana con un periodo de transición, no del mandato legislativo. De hecho, si vemos históricamente el comportamiento de las cámaras, cuando más votaciones hay es al final del periodo, por algo muy sencillo, porque los diputados y senadores quieren terminar su periodo con los proyectos aprobados que han sometido. Quieren dejar un legado. Quieren dejar un legado que es muy legítimo en política. Claro. Entonces, en primer lugar, sí tienen capacidad y calidad jurídica para votar el Código Penal. En segundo lugar, de que tiene que aprobarse simplemente es sencillo. Aquí hay trenes o ferrocarriles de que transportan pasajeros. Tenemos metro. Metro. Claro. Muy bien. Pero trenes de una ciudad a otra, cosas de eso. No lo tenemos interurbano, ¿no? Caminos públicos. ¿Tú sabes lo que es caminos públicos? Entonces, hay muchos delitos ahí que responden a una nomenclatura que, claro, como bien tú dices, del siglo XIX. Claro. Si eso se llama que no hay que modernizar una ley, pues entonces dime qué. O sea, hay una realidad. Ahí hay muchos tipos de ilícitos penales que no se aplican desde hace más de 70, 80 años. No porque no se puedan cometer un día, porque la sociedad no lo tiene. Claro, claro. Entonces, claro, aquí hay decisión. Cuando tú vas a legislar, tú tienes que decir, bueno, si yo quiero legislar tal problema, en tal situación, yo tengo que decidir si políticamente se da o no se da esa infracción, porque si no se da, ¿para qué va a regular lo que no se da? Entonces, evidentemente de que tiene que actualizarse el Código Penal, tiene que votarse un nuevo Código Penal de manera íntegra, porque lo que ocurría en el siglo XIX en Francia, porque este código fue una traducción que en el gobierno de Lili se mandó a hacer del Código Penal francés de origen napoleónico, que luego tuvo pequeña reforma borbónica, evidentemente de que tiene que haber una reforma. En segundo lugar, es en el aspecto histórico, político y histórico. En el aspecto de la criminalidad de hoy no es la criminalidad de aquella. En lo absoluto, en lo absoluto. Entonces, de entrada, aquel Código Penal tenía ilícitos destinados prácticamente a la protección de la persona y los bienes. Esa era la división clásica del Código Penal francés. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con los experimentos genéticos que están hoy? O sea, ¿dónde queda eso? Y aunque hay una ley que actualiza por los delitos informáticos, todavía hay cuestiones nuevas que no estaban, que ni regulaba esa ley. Yo te voy a decir uno. Por ejemplo, aquí cuando a una gente se le publica una foto íntima, se habla de difamación. Eso no es difamación. Porque, bueno, la foto es tuya. Y te hacía la pregunta del principio de legalidad y de interpretación estricta de la ley precisamente para hablar de esto. Es lo que se está violentando la intimidad. Y ese Código Penal, luego lo podemos ver más tranquilamente cuando nos metamos ya en el código y en los avances, tiene tipos penales de eso. Entonces, ¿se tiene que actualizar? Evidentemente que sí. He dicho más. Y quiero decirlo porque es un legislador que goza de mi aprecio. Además es un gran legislador, que es el presidente Pacheco. El presidente Pacheco de la Cámara de Diputados, ya en la ley de lavado y extinción de dominio, tuvo un comportamiento ejemplar. Hizo un ejercicio apoteósico. Y ahora, otra vez, un legislador con mucha experiencia dice, bueno, vamos a vistas públicas, a ver qué hay. Pero el problema que hay ahí no es un problema de técnica legal. El problema que aquí hay es de votación. Entonces, quien tenga mayoría en el tema de debate real, que tú me dijiste, según pude ver el schedule, que lo vamos a tratar al final, el aborto, en el tema de debate real, tiene que ganar, hay que votar. Hay que tomar una decisión. Llegó la hora de votar. Claro. O sea, no podemos estar siendo irresponsables con tratados internacionales que tipifican miles de conductas, con conductas que nosotros sabemos que están ocurriendo, por ejemplo, la estafa piramidal que no está regulada. Entonces, ¿cómo tú lo haces si no actualizando el Código Penal? Yo quisiera ir desgajando algunos de los aspectos que he ido viendo en ese Código Penal para ver qué cosas trae que son favorables y desfavorables dentro de esa estructura del nuevo Código Penal. Por ejemplo, quisiera saber el tratamiento que da la autoría, ese proyecto de Código Penal, versus el tratamiento que da el Código Penal actual.
La pregunta es gacciosa. No, en absoluto. No, lo digo de buena chanza, porque el Código Penal actual regula la complicidad, pero no regula la autoría. Esas son de las grandes situaciones que el artículo 59 del Código Penal vigente dice: serán cómplices los que acompañan al autor. Punto. Ya. Eso es lo que dice autoría. Y luego en el artículo 60 desarrolla la complicidad, pero no desarrolla la autoría. Este código, a contrasentido del otro, dice quién es autor, quién es coautor, quién es autor mediato, quién es inductor, quién es cooperador. O sea, hay una serie de categorías de autoría dogmática para que la gente me entienda, son criterios de interpretación de la ley penal de quien comete el delito, que no lo tiene el Código Penal actual. Sobre el tema de la participación, de hecho, favorece mucho más porque se define como aquella persona que tiene una conducta accesoria al que comete el delito, y evidentemente la jurisprudencia también tiene que jugar un rol en la aplicación de la ley. Ha habido siempre muchos problemas de parte de los jueces cuando se trata de condenar a aquellos que son autores intelectuales. Bueno, esto en el marco dogmático, porque tal y como tú has explicado en nuestro código, ni siquiera se define la autoría, mucho menos la autoría intelectual. Esta redacción que tiene el código, el proyecto, Sí. que cursa el Congreso, ¿resuelve esa problemática? Fíjate, vamos a hacerlo con un ejemplo que lo tipificaron, que está bien que lo tipifiquen. Como complicidad. No, bueno, está como complicidad actualmente. Exacto. Ahora el que da instrucciones, o el que actúa por instrucciones es cómplice. Ahora, la realidad es la siguiente. Lo tipificaron, y muy bien, porque es una realidad dominicana el tema del sicariato. Lo tipificaron de manera específica, pero quitemos el sicariato, otros delitos. Cuando tú trabajas la coautoría, ¿quién es más responsable? ¿Quién manda a hacer o el que hace? Los dos. Porque hay un mismo grado de participación. Claro. Quien manda a hacer y el que hace son coautores. Entonces, evidentemente, de que este Código Penal trabaja la autoría intelectual en las categorías que tiene: autoría intelectual o coautoría o autoría mediata. Hay dos formas. Ha habido mucha discusión en el pasado siempre si las sociedades, las personas jurídicas, para ampliar más el concepto, las personas morales, se podían o no procesar. Siempre se estaba en esta discusión. En lo que tiene desarrollado este proyecto de Código Penal, ¿hay alguna solución a este aspecto de la posibilidad de la persecución penal de las personas morales? Mira, el sistema jurídico dominicano empezó en cuanto a la persona jurídica tipificando las leyes especiales. Básicamente empezó con la ley de ambiente, de medio ambiente, donde decía que la persona jurídica tenía una responsabilidad penal. La ley de sociedades. La ley de 2002, ¿no? La ley del 2002 de lavado activo también, claro, la insertó. Luego vino la ley de sociedades en el 2008. O sea, en ordenamientos jurídicos específicos hay responsabilidad penal de la persona jurídica, no en ordenamientos jurídicos generales. Ahora, el adagio societas delinquere non potest, la sociedad no puede delinquir porque no tiene razonamiento, ha quedado en el pasado. Eso ha quedado en el pasado. Aún en Europa hay miles de tipificaciones sobre personas jurídicas. ¿Qué hace el proyecto de Código Penal? Crea un acápite y unos principios claros de responsabilidad penal de la persona jurídica. Incluso, analizándolo para venir al programa, habla hasta de los programas de cumplimiento. Eso es derecho penal del siglo XXI. Es bueno explicar esto, que son los programas de cumplimiento. Sí. Compliance, dicen los que hablan un buen inglés, ¿no? Compliance. Compliance. Sí. Bien, compliance. Sí. Bueno, los programas de cumplimiento son parte del gobierno interno de una empresa, donde se ve cómo actúa, quiénes son responsables y evidentemente cuáles planes de prevención de delitos tienen internos. Y el Código Penal lleva la responsabilidad a tener o no programa de cumplimiento. Entonces, evidentemente, eso va a ser un cambio interesante en la cultura jurídica dominicana, que ya hemos cambiado, Manuel, porque aquí hemos avanzado mucho. Claro, pero a pesar de que este código incluye y amplía a situaciones que antes no eran sancionables, pero hay una controversia porque hay tres personas jurídicas que quedan excluidas: el Estado, la Iglesia y los partidos políticos. ¿Qué opinión merece de tu parte esa exclusión de esas tres personas? Es una gran pregunta. Voy a empezar por el más sencillo. Los partidos políticos no deberían ser responsables penalmente. Deberían ser responsables penalmente. En Italia lo son. Hemos visto la mafia que se inserta en partidos políticos, que pueden utilizarlo como instrumento para hacer actividad delictiva. O sea, el partido político ya de por sí, en la ley electoral, tiene serias responsabilidades penales. Claro. Entonces está ahí, eso no es raro. En el tema de la Iglesia es más delicado por el tema del concordato. Hay tratados internacionales que prohíben la penalización de la Iglesia. El Vaticano sigue siendo un Estado, porque cuando hablan de Iglesia creen que solamente la católica, pero también la evangélica tiene unos derechos, y el Estado es que define
El Estado define a quién quiere perseguir o no, eso es una potestad. Lo que yo no concibo, bajo ningún concepto, es que haya un Estado criminal y delincuente. O sea, eso no, en ningún o aplicarle una pena para que se extinga el Estado. Eso es inconcebible. No, es que en ningún ordenamiento jurídico moderno se tiene eso. Entonces, va a depender mucho de lo que tenemos en responsabilidades, pero digo que la responsabilidad del Estado prácticamente no. O sea, sin lugar, sin temor a equivocarme, no puede ser responsable penalmente el Estado. Ya hay responsabilidad civil del Estado. O sea, cualquier persona que se ve perjudicada por una actuación del Estado tiene que ir al Tribunal Superior Administrativo y demandar. Incluso accesoriamente puede demandar al Estado en materia penal en responsabilidad civil. Claro, y tiene un rango constitucional inclusive. Ya leyes especiales lo habían incluido. Lo ha incluido, pero penalmente no, porque tú te imaginas que es un Estado delincuente. Un Estado con antecedentes penales es una locura. Un tema que siempre ha sido de reclamo popular es el tema del cúmulo de pena. La gente dice, bueno, pues usted mató 3, 4, 5 y además violó, agredió, generó daños físicos, realizó una serie de daños y cometió una serie de infracciones y sin embargo le aplican la pena más alta. ¿Qué trae este proyecto distinto al régimen actual? Y explicarme la diferencia entre ambos. Mira, por primera vez, porque por eso que yo digo de que el código hay que aprobarlo. Son demasiadas instituciones que están en juego y que yo he dicho que si no se aprueba otra ahora vamos a durar otra vez 20 años. Entonces, de manera categórica, se trata en los concursos. Yo no estoy de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo en el cúmulo de pena porque la pena tiene una finalidad de reinserción y reeducación que si no la tiene, entonces estaríamos en una sociedad retributiva que el que la hace la paga y nos olvidamos de él, cuando eso no debería ser así. Incluso es contradictorio con el mismo ordenamiento del Código Penal que dice que hay sistemas de cumplimiento especiales de la pena que van hacia la reinserción. Entonces, ahí hay una contradicción. Pero también ahí se agrega el aumento de las penas. Entonces, el sistema de penas es bastante fuerte. Yo nunca he creído en pena grave, lo he dicho en miles de programas, porque realmente si analizamos quiénes han cumplido pena aquí, poca gente ha llegado a 20, 30 años. O sea, yo no creo en eso. Evidentemente, el legislador tiene la potestad de decidir eso. Luego ya podremos ir al Constitucional a revisar o en su defecto hacer modificaciones paralelas. Pero el Código Penal, vuelvo y digo, por pequeña cosa no se puede tener. ¿Tenemos en ese proyecto alguna mejoría en cuanto a la estructura de clasificación de las infracciones de índole penal? ¿Mejor en algo? Y si es así, ¿cuál es esa clasificación que aborda este proyecto? Sí, mira, de manera categórica define claramente cuáles son esas infracciones. Incluso tiene una clasificación atendiendo a los bienes jurídicos, que eso es interesante. Son las infracciones más graves, las infracciones menos graves y las infracciones graves. Esa clasificación acaba con la clasificación tripartita actual que tenemos de crímenes, delito y contravención, que se ha quedado en desuso. Porque anteriormente, contravención, o esa es la definición académica, contravención es toda sanción de arresto que vaya de 1 a 6 días. Prisión o delito, es aquella infracción penal que está sancionada de 6 días a 2 años. Y crimen es todo lo que está sancionado con más de 30 años. Pero la ley no clasifica. O sea, la ley, a diferencia de lo que está pasando con el proyecto de Código Penal, no ordena. ¿Qué quiere decir clasifica? No me dice si empieza o no. Hay que interpretarlo. Entonces, por ejemplo, la ley de propiedad intelectual tiene sanciones de 6 meses a 4 años. ¿Qué es? ¿Un crimen? ¿Un delito? No sabemos. Entonces, eso hay una organización penológica importante en el código y esa clasificación tripartita nueva también ayuda. Quisiera que abordáramos los tipos penales más importantes que se incorporan como nuevos en ese anteproyecto de Código Penal, pero ya debemos ir a una pausa y cuando regresemos vamos a ver las novedades que trae en cuanto a nuevas tipificaciones penales de este anteproyecto que se discute en el Congreso Nacional. Estamos con el doctor Miguel Valerio, una lumbrera del derecho penal, un litigante excepcional que está aquí con nosotros explicando los aspectos técnicos del derecho penal, pero también estas controversias que se están discutiendo y que son de actualidad en la República Dominicana a efectos de la discusión en el Congreso Nacional del
del proyecto de código penal. Una discusión que tiene ya más de 20 años y que parece infinita y que muchos tenemos la esperanza. 28 años. Bueno, ya va entrando 28 años. Casi 3 décadas, que no es cosa pequeña. Yo creo que Okensi no había nacido en ese momento. Señores, comenzamos en la cuestionante de los tipos penales nuevos que traería si se aprobara este anteproyecto. ¿Cuáles son? Mira, de entrada en la sociedad dominicana durante mucho tiempo ha habido preocupación con el sicariato. Yo creo que si hay un tipo penal importante que entra en el debate y que lo hace de manera expresa, porque esa sí es una necesidad dominicana, es el sicariato, que es aquella persona que mata por instrucción de otro y lo hace como un tipo especial en la parte especial. Eso es un gran avance propio de la sociedad dominicana, que por fin, alguna regulación tenía que tener algo de dominicano, porque nosotros copiamos mucho, generamos poco. En segundo lugar, otro gran debate que se da en la sociedad dominicana, que se ha dado en múltiples casos, son las estafas piramidales. Entonces, eso es una epidemia en la República Dominicana. Totalmente, o sea, y ahí sí sufren los humildes, porque claro, a niveles de clases sociales altas hay oferta pública, claro, y otro tipo de cosas. Y son los más impactados. Y son los más impactados. Claro. Entonces, ahí el legislador dominicano, viendo nuestra necesidad, tipifica un tipo de estafa como estafa piramidal, porque la estafa piramidal tiene ciertas condiciones que no tiene la estafa normal. En la estafa normal interactúan dos personas, el estafador y el estafado, y hay un engaño suficiente entre el estafador y el estafado. O sea, yo te engaño a ti. En la estafa piramidal actúan gente que tal vez no saben que están estafando, que lo llevan a la persona, o sea, A busca a B para que le busque a C, C busca a D, D busca a E, F, y luego llega un momento donde A, que fue el que ideó la estafa piramidal, prácticamente no es responsable de lo que haga F en la pirámide abajo. Entonces, ese es un punto importante. Y con relación a la protección de la mujer, en la República Dominicana es alarmante las cifras con relación a las mujeres que resultan la mayor parte de las veces agredidas y muertas por sus parejas o personas vinculadas. Ese problema encuentra una solución. Eso me ha sorprendido, de que han discutido, pero parece que no han visto los tipos penales. Porque los tipos penales de violencia de género están mucho más específicos. Claro, eso y empezamos en el programa por el principio de legalidad, están mucho mejor definidos que en la ley del 97, que fue la última reforma de calado que se le hizo al Código Penal, la del año 1997. Entonces, ahí tú ves, por ejemplo, violencia psicológica de manera clara, violencia patrimonial de manera clara, violencia física de manera clara. Hay un aumento de las penas. Hay categoría de cosas que pasan desapercibidas, lo tipifica como violencia. Entonces, evidentemente, yo creo que ahí hay un avance. He visto la crítica, la verdad que no lo entiendo. ¿Y en materia, tipifica el feminicidio como tal? Sí, totalmente, que ahora no está. Y en materia de corrupción, ¿qué elementos trae que facilitan la tipificación? Bueno, trae un catálogo grande de corrupción, que no lo tiene el Código Penal actual. Y evidentemente esa tipificación a corrupción activa y pasiva, que es la tipificación francesa, porque este código va a tener una peculiaridad. En la parte general va a ser español, básicamente se copió el de España, y en la parte especial va a ser francés. No, y de manera indirecta va a ser alemán, porque los españoles copiaron a los alemanes. Claro, esa transculturalización del código, yo raramente en los últimos años he vuelto a Francia. En los últimos años he vuelto a estudiar lo que pasa en Francia. Estaba muy alejado de eso, no te lo voy a negar, porque evidentemente ha quedado obsoleto en el análisis jurídico, pero he vuelto a Francia y bueno, la parte especial francesa se recató. Los franceses tienen una tipificación muy abierta que a veces traen estos tipos de problemas, pero vuelvo y repito, este es el código penal posible. Si no lo votamos, vamos a durar 20 años otra vez con el mismo código penal que tenemos aquí. Y hay una discusión también activa, y es con relación a la prescripción precisamente en el tema de corrupción. En el código se amplía a 20 años, aunque hay discusiones respecto a ese punto, y hay movimientos que se han plantado en dos patas y dicen, queremos que esto sea imprescriptible. ¿Cuál es el enfoque del doctor Miguel Valerio con relación a ese aspecto? Primero, es falso el tema de que la corrupción es imprescriptible. La Constitución dice que hay que darle un plazo ampliado, un plazo máximo. Si hoy día la corrupción prescribe a los 10 años y ya está prescribiendo a los 20 años, yo creo que hay ahí una gran reforma.
Adicionalmente, en materia de corrupción, no por el Código Penal, por el Código Procesal Penal, es cuando se termina la última función pública que ocupa la persona. O sea, es el punto, eso es para el punto de partida, del cómputo. Pero si tú eres funcionario hasta el 7, sale y vuelve en el 9, otra vez se activa la prescripción. Pero va a ser en función el plazo de la prescripción de la pena aplicable. Totalmente. Entonces, si, no. Esas son de la ventaja que tiene el proyecto. Claro, el proyecto. Lo sube a 20 años. Claro. No, en el proyecto, pero en la realidad actual, que ese es el punto. En el actual es la pena aplicable. Claro, entonces. Un máximo de 10 años. Lo que estamos diciendo, exactamente, lo que tenemos es la pena aplicable, Totalmente. es decir, que se está ampliando de forma significativa. Puede ser menos de 10 años, no es que de 10 años, puede ser menos de 10 años. Puede ser 5, 3, 4, depende de lo que tenga el delito. Depende de cuál va a ser la sanción de ese crimen o delito. Bueno, crimen no va a ser, el delito que se tipifique. Y ahora hay un aumento a 20 años. Pero hay... pero es un buen razonamiento el que tú haces. Evidentemente de que ahora la corrupción, a diferencia de lo que hay, son 20 años. 20 años que se va a lo procesal a partir de que se ocupa la última función pública. Y eso tiene una lógica, porque mientras tú estés en el poder, evidentemente tú parecería que no eres perseguible. ¿Qué me preocupa a mí? Deja una prescripción abierta, 30 años después, 40 años después, perseguir a una gente. Eso no es racional, no es lógico. Estoy de acuerdo en esa parte. En cuanto a la protección de la interacción en el ámbito de la familia, esta sociedad tiene muchos delitos, crímenes de convivencia, en la convivencia familiar y entre vecinos, cercanos. Eso hay una sociedad violenta. Es una sociedad que tenemos que decir lamentablemente que es violenta. En esos aspectos, ¿hay mejorías en la redacción de ese proyecto? Mira, sí, pero estoy de acuerdo con el CONANI. Fui a la licenciada Santelice, con quien tuve la oportunidad de trabajar en el año 2002, cuando la señora Chabela Mejía era la presidenta del CONANI. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Código Penal de Menores, en el Código para la Protección de niños, niñas y adolescentes, que es CONANI. Entonces, en ese sentido, ella fue y explicó situaciones interesantes y creo que hay que hacerle caso al órgano. Y entiendo, porque ni Alexis Jiménez es loco, ni Pacheco es loco, ni los legisladores del PLD y la Fuerza del Pueblo que están ahí son locos. Aquí hay un solo debate que se llama aborto. Es el único debate real que hay. De hecho, en la vista pública de 140 observaciones, 90 giraban en torno al aborto. ¿Debía o debió haberse incluido la discusión sobre las 3 causales en el Código Penal? Mira, yo tengo un tema ahí que lo he dicho, yo soy muy honrado en ese tipo de cosas. Yo estoy contra las causales. O sea, estoy contra las causales y he dicho más que incluso hay motivos religiosos, aunque técnicamente justifico por qué estoy en contra de las causales. Entonces, quiero decirlo porque claro. Eso siempre es bueno al público edificarlo. Ahora, evidentemente de que una sociedad como la dominicana, que eligió un régimen constitucional muy claro que dice desde la concesión hay protección, ni el presidente de la República debería observar un código bajo esa condición de como observó el señor Danilo Medina. El señor Danilo Medina observó el Código Penal por el aborto. El señor Danilo Medina no podía observarlo por el aborto porque esa acción del presidente es inconstitucional. O sea, aquí hay una protección desde la concepción hasta la muerte de la vida, porque es una sociedad pro vida, o sea, el colectivo. Ahora, ¿cuál es el problema que hay aquí en la lucha del aborto? Es un problema político, no un problema jurídico, porque jurídico el Estado puede decidir en una forma o la otra. O sea, no es cierto que el derecho a la intimidad o el derecho a la dignidad, que es muy respetable en las mujeres, porque tampoco una cosa, no somos locos, sea mayor que la vida. Entonces, evidentemente que en esa ponderación, es un tema de votación. Es un tema de votación. Se va a ir al Congreso y se va a decir si causales sí o causales no. Pero hay que votar, en algún momento va a haber que votar, porque entonces vamos a parar todo este proyecto que tenemos ya una hora o algo, explicándolo, analizándolo desde los principios hasta lo más específico, por un tipo. Eso no se puede. No, y hay que entender algo también que muchas veces no entendemos. Esto es una sociedad democrática y esos representantes se deben a unas mayorías que piensan tal vez de la misma manera que piensan esos legisladores. Lo que yo digo, usted quiere construir... En esta campaña, que fue una campaña muy aburrida, por cierto, de la cosa interesante fue que la gente se identificaba pro vida o pro aborto. Yo entiendo que esta fue aburrida en algunos aspectos, pero creo que ha sido una de las campañas de más contenido.
de más contenido ideológico en la discusión y los debates. Yo lo que digo es, usted quiere cambiar esa visión, que es la expresión de las mayorías de un momento determinado, exprésese, movilícese, participe en política para usted tener los representantes que van posteriormente a modificar esa ley. Eso es lo que votan. Entonces, es algo que tenemos que entender, independientemente de que yo me inscriba en una posición u otra. Esa es la realidad democrática. Oye, y la democracia manda de que cada quien tenga libertad de expresión, claro, y que diga lo que entienda y que vote lo que entienda. Exactamente. Entonces, pero hay un tema aquí que es un instrumento de 500 tipos penales nuevos contra un tipo penal. Eso no es racional. Se generó una controversia importante por una declaración en un medio de comunicación del diputado Cedeño, con relación a unas gradaciones que se producen de gravedad en cuanto a la sanción en la violación. Quisiera una crítica racional, científica como abogado, respecto a ese aspecto del del proyecto de Código Penal. Puede haber violación entre esposos, puede haber violación. O sea, no hay duda. Claro. O sea, yo creo que el diputado, que ya he explicado que se equivocó también. Pues la gente, o sea, claro, porque aquí todo, cualquier cosa, he visto ahora que los nacionalistas también están pidiendo otra cosa, que eran pro vida, pero ahora están en otra cosa. Pero bueno, los conservadores. Aquí hay un tema que es el siguiente. ¿Puede haber violación en el seno de una relación de pareja? Sí, puede haber. Claro, aquí hay cosas que va a sonar difícil lo que yo voy a decir. Porque estoy diciendo puede. Pero también eso hemos visto de que la ley de violencia de género está altamente desacreditada por cosas como esa. Y yo he visto mujeres persiguiendo a hombres que no son capaces de hacer. Y se ha demostrado en los tribunales. Entonces, pero tampoco eso puede justificar que no se tipifique apropiadamente. Sí, exacto. Sí, en la práctica jurídica hemos llevado casos todos de abuso a veces de las herramientas de derecho. Va a ser difícil el tema probatorio en esos tipos de delitos, claro, pero puede haber, evidentemente, claro. Pero puede haber violación, Pero debe haber una graduación de la sanción en función de si hay o no una relación de pareja, en este caso un matrimonio. Yo entiendo que no. Yo creo que violación es violación. Entiendo que no, pero al final de cuentas, ahorita repito, eso hay que verlo mucho más profundo. Tenemos una ley de delitos y crímenes de alta tecnología. Sin embargo, la tecnología crece a una velocidad. Cuando esa ley se escribió, 2007. Se aprobó, no teníamos la inteligencia artificial y una serie de avances que se han alcanzado en materia tecnológica. ¿Qué avances ves que se estén discutiendo y que están incluidos en ese anteproyecto de Código Penal? Bueno, Manuel, de entrada, y lo decíamos en otro capítulo de este programa, por cierto, muy interesante porque me ha dado la oportunidad de trabajar el código académicamente y eso se agradece. Esto es una cátedra y usted es el catedrático. Pero se agradece, ¿entiendes? Entonces, al final, y además que el público tiene que ser mucho jurídico, evidentemente, porque cátedra jurídica. Actualmente en la República Dominicana, si una persona en el seno de su hogar se quiere hacer video teniendo relaciones sexuales con su pareja, eso evidentemente es su derecho. Claro. Si uno de las dos parejas, sin el consentimiento de la otra, divulga ese video, que se llama el stalking ahora, divulga ese video, entonces evidentemente de que en ese punto ya hay algo raro. Actualmente en la República Dominicana, cuando eso ocurre, difamación e injuria, y eso no es difamación e injuria digital. Y ocurre todos los días. Entonces, sí, vamos a la Fiscalía Especial, bueno, a la Unidad Especial de la Policía, todos los días son filas con esa problemática. Con ese problema. Entonces, el proyecto de Código Penal tipifica de manera clara algo que es evidente en otros países y aquí no lo tenemos, que el stalking, o sea, el hecho de tenemos una relación, consiento el video, pero no consiento la divulgación. Eso es un delito, porque viola la intimidad de la persona. Claro. Entonces, pero eso es un derecho de corte, fundamental, es un derecho fundamental. Pero eso no está tipificado aquí. El sexting ahora, se graban parejas en video, que en la pandemia subió mucho, en video, se hacen video sexual, sexo video, creo que le llaman. Se divulga ese video, fue consentido el video, no la divulgación. Eso no está tipificado en la República Dominicana. Y ahí hay dos delitos que se ven a diario, de índole sexual. Hay una serie de y hay que conectar con lo que hablábamos al inicio, el principio de legalidad, que la gente los retenga, los no abogados, que entiendan, bueno, pero está mal, sí,
¿por qué no se condena aunque se someta? Precisamente porque falta el cumplir con el principio de legalidad, que una ley defina que eso está mal, Sí, y que establezca la definición del hecho y la sanción que le va a aplicar. Y claro, la legalidad es para proteger a la ciudadanía, porque También, imagínate claro, que se empiece a sancionar gente sin ley, eso es una locura. Pero evidentemente, vuelvo y te repito, ahí hay dos de índole sexual, pero hay una serie de estafas electrónicas que no son tan fáciles de tipificarlas con lo que tenemos. Entonces, eso tiene que pasar. Adicionalmente, y muy interesante, hay, y eso lo sabe todo el mundo, en cibercrimen, una estrategia global de evitar la ciberdelincuencia. Entonces, aquí lo que tenemos no da. El proyecto de Código Penal trae unos cuantos delitos, todavía se queda atrás. Pero, por ejemplo, también las incursiones a la intimidad y la privacidad. Cuando por vía de malware, de ciertos softwares malignos, se te incorpora en tu celular y te activa un micrófono y hasta tu cámara y te graba. Claro. Eso son elementos que no están actualmente regulados en ninguna legislación. Totalmente. Entonces, son aspectos que son de avance en caso de que se apruebe el Código Penal. El proyecto de Código Penal, ya el que está en el Congreso está obsoleto. Porque es una discusión que viene ya de 28 años. O sea, ahí hay cosas que ya se pusieron obsoletas. Ahora, ¿va a haber otra posibilidad de aprobar el Código Penal? No. Si los legisladores nuevos se instalan, van a retomar ese debate en 2 o 3 años. Y eso va a hacer un daño terrible a la República Dominicana, que ya lo está sintiendo. Por ejemplo, el caso de San Francisco de Macorís, que hubo una muerte, donde hubo una ocultación de cadáveres, y eso fue sancionado por 1 año, porque eso era lo que decía la ley. Claro. Entonces, y eso es un hecho recordamos aquí, conectando con el inicio, principio de legalidad. Principio es de lo legalidad. que dice la ley. Hay una serie de novedades que trae el código en relación al cumplimiento de la pena. Una pena que se puede cumplir el fin de semana, o que puede acordarse una parte en libertad, una parte en prisión. Esas flexibilidades que permite este código, ¿cuál es el enfoque académico que le das como especialista? ¿Es efectivo? ¿Es correcto? Totalmente. ¿Es positivo? ¿Se inscribe en las nuevas corrientes de pensamiento? He estado en contra de la prisión preventiva, he estado en contra de la prisión larga. Creo que la solución alterna a los conflictos lo que primero vamos a explicarlo. ¿En qué consiste lo que plantea este proyecto? Sí, cómo no, con mucho gusto. El cumplimiento de pena alternativo son grados en los cuales una persona puede ir a trabajar en la semana y es una persona útil a la sociedad, vigilada evidentemente por trabajadores sociales del sistema. Algún fin de semana duerme fuera de la cárcel porque también tiene derecho a compartir con su familia, un derecho fundamental que tiene, y evidentemente se le va contando eso como parte de la pena porque tiene privación de libertad. Entonces, eso ayuda en un factor de reincorporación, de reinserción social muy alto. Y además reduce el peso que tiene el Estado con ese ciudadano. Entonces, claro, un día de comida de un preso en la cárcel cuesta. Y además él es productivo a su familia. Puede seguir proveyendo a su familia. Totalmente. Entonces eso ayuda porque evidentemente hay un sociólogo, criminólogo italiano que se llama Mosia, que dice, si todas las penas fueran suaves, fuera todo muy cosa. Si todos los delitos fueran sencillos, también. Pero hay delitos que la privación de libertad, hasta que no se invente otra nueva forma de cumplir, no hay. Pero esta modalidad de cumplimiento ayuda mucho en otro país. Doctor Miguel Valerio, de este interesante camino que hemos transitado durante un espacio casi de 1 hora, quisiera que nos sacara una conclusión. Analizando este código, que lo ha ido diciendo, ¿es favorable para la sociedad dominicana aprobar este código como está o es preferible seguir con la situación actual? No, es un este es el proyecto de Código Penal posible. Posible porque las fuerzas que transitan en el Congreso están de acuerdo y porque una alta parte de la sociedad dominicana quiere que se apruebe. Es el Código Penal posible porque no podemos estar combatiendo la delincuencia del siglo XXI con un Código Penal del siglo XIX. Es el Código Penal posible porque nos va a entrar en conceptos de principios y categorías generales que no la tenemos actualmente, que son necesarias para su seguridad jurídica. En ese sentido, por favor, que se apruebe el proyecto de Código Penal y nada impide modificaciones posteriores, nada impide inconstitucionalidades. Se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Entonces, todo es mejorable, pero efectivamente, si nos quedamos buscando lo perfectible, nos vamos a quedar en lo perfectible, no en algo concreto para trabajar. Bueno, hemos estado con el doctor Miguel Valerio en esta cátedra jurídica que pronto la repetiremos con otros temas de interés para la comunidad jurídica, para nuestros queridos oyentes que nos dan seguimiento todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. A continuación seguimos con otra sección de uno de nuestros queridos amigos en Migraceta. No se pierda el siguiente segmento con Migraceta y con nosotros en cátedra jurídica. No se lo pierda la próxima semana con otro especialista en una materia también
de sumo interés el próximo sábado a las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos en esta cátedra jurídica del día de hoy.